Hermanos, después de algún tiempo de haber estado estudiando las doctrinas de la gracia, deseo a partir de hoy iniciar una serie de sermones expositivos del Evangelio según San Juan. Así que por un buen tiempo vamos a estar meditando sobre este Evangelio. Si pudiera introducir este sermón con algunas palabras que nos sugieran el tema de este libro de Juan, quisiera leer unas que plantea un autor, las que me parecieron muy inteligentemente planteadas. Dice, el libro de Juan nos dice que evidentemente en los días del emperador Tiberio y del tetrarca Herodes Antipas vivía en Palestina un judío llamado Jesús, que afirmaba ser el dueño legítimo de todas las cosas, el pan de vida, el agua viva, el buen pastor, que daría su vida por las ovejas, aquel que resucitaría a los muertos en el último día, el Mesías mismo, el camino a Dios, el objeto legítimo de la fe y la adoración, una persona tan completamente divina en todo sentido que podía decir: yo y el Padre uno somos. Sigue diciendo este hombre: esto es en verdad asombroso, pero más maravilloso aún es esto: el escritor de este libro acepta estas afirmaciones como verdaderas y le atribuye a Cristo los títulos más exaltados. Debemos reconocer, hermanos, que la Escritura nos provee de 4 evangelios. Se entiende, no es que haya 4 evangelios, hay un solo evangelio, pero así se han llamado los evangelios. 4 hombres: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 2 de ellos apóstoles llamados por el Señor, y otros 2 que no eran apóstoles del Señor, no eran de los 12. Y ninguno de ellos pretende ser una biografía de nuestro Señor Jesús. De hecho, más bien, lo que fueron en el primer siglo fueron pequeños libros de instrucción a la iglesia. Así que no eran biografías como bueno, queremos saber la vida del Señor. No, estos libros originalmente sirvieron como catecismos a la iglesia para instruirlo. Así que la intención de los autores de los evangelios no era proporcionar cada asunto de la vida del Señor, como sí reparar en algunos asuntos que ellos vieron importantes relacionar. Cada evangelio es una perspectiva de Cristo, pero hay 3 de ellos que son algo similares. Digo algo porque no se parecen, algo similares. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Ellos tratan de más o menos llevar una cronología, más o menos digo, porque solo uno de ellos nos declara que hubo un pesebre, uno de los 4. Solo uno de ellos nos narra la historia de los Reyes Magos, por ejemplo. 2 de ellos, 2 de los 4 evangelios, ni siquiera nos hablan del nacimiento de Cristo. Así que note usted que ellos tenían algo en mente y no era dar una biografía. Pero Mateo, Marcos y Lucas más o menos tratan de armar una sinopsis de la vida del Señor Jesús. Por eso se les conoce en teología como los evangelios sinópticos. Pero Juan, él se sale de todo esquema. La verdad, la mitad del libro nos narra una semana del Salvador. La mitad de Juan nos narra una semana. La otra mitad se la reparte entre otros 3 años. No tiene parábolas como los demás.
y nos habla de cosas muy específicas. De los 35 milagros relatados en los evangelios, Juan solo retrata 7, los que le interesan de verdad. Así que, hermanos, lo que nos ofrece Juan es una visión de Cristo, pero una visión especial de Cristo. Es ese evangelio, permítanme así decirlo, que no tiene la cámara apuntando de la tierra al cielo, como los demás. Juan, si me permitiera usted esta expresión, nos quiere dar esa perspectiva de Cristo desde el cielo a la tierra. Nos quiere señalar, no que los otros no lo hagan, pero quiere hacerlo de forma reiterada, que aquel Jesús que vivió en Palestina reclamaba ser Dios, y lo demostró. Creo que una de las mejores maneras de crecer y estar firmes en la fe es darnos a la meditación del Hijo de Dios. Lo que algunos antiguos dijeron, darnos a la visión del Hijo de Dios, pero no es una visión física, ni siquiera es una visión del alma, es una consideración o meditación de lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Y si en eso invirtiéramos nosotros el tiempo, en considerar y meditar en la persona de Cristo, creceríamos en la fe de una forma privilegiada, llamemos así. Si pudiéramos, hermano, a grosso modo, resumir en una sola palabra el Evangelio, en una sola palabra, piense, si pudiéramos tomar todo el Evangelio y resumirlo en una sola palabra, esta sola palabra tendría que decir Cristo. Así que la vida cristiana no gira en torno a la ley, ni a la moralidad, ni a la vida eterna. En verdad, la Escritura y el Evangelio gira en torno a nuestro Señor Jesucristo, como Él se ha revelado allí. La palabra de Dios dice, y Cristo mismo lo dijo, que las Escrituras eran un testimonio de sí mismo. Imagínense cuánto más los evangelios son un testimonio de Él mismo. Y si pudiéramos hablar de los evangelios y preguntarles cuál de ustedes nos ofrece la perspectiva más majestuosa de Cristo como Dios, Juan tendría que decir, yo tuve ese propósito al escribir. Además, el apóstol mismo en su libro, y esto hace de cierta forma fácil de entender el libro, nos declara cuál era el propósito que él tuvo al escribir. Miren, hermano, una de las cosas más complicadas cuando usted se enfrenta a la Escritura es decir, ¿qué quiso decir el autor? Bueno, Juan, capítulo 20, el mismo autor nos declara qué tuvo en mente, hermano, cuando decidió escribir este evangelio. Claro, él estaba siendo inspirado, pero estaba siendo inspirado en medio de la intención que tuvo para escribir. Y dice Juan 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si algo ahogó la mente, atrapó la mente de Juan al escribir el Evangelio, era que usted al terminarlo de leer pudiera llegar a esta conclusión: Cristo es Dios y el Mesías, y únicamente creyendo en Él tendré vida eterna. Y si cada sermón de esta serie nos lleva a esa conclusión,
entonces creo que estaremos interpretando bien nuestro Evangelio. Pero en nuestro texto hoy vamos a meditar sobre los primeros 5 versículos de Juan, capítulo 1. Creo que es una presentación que nos hace Juan. No sé, nosotros somos algo más, llamémosle, modestos cuando presentamos a una persona. Realmente cuando presentamos a una persona, uno dice, este es mi amigo es esto, lo otro, y lo vamos presentando poco a poco, y a veces dejamos lo más fuerte para el final. Porque a veces no parece muy sabio decir, este es mi amigo, el gran doctor de... No, lo vamos induciendo. Pero si algo nos ayuda, Juan, es que él no va, hermanos, con preámbulos. De hecho, el preámbulo que nos ofrece es demasiado pesado, que tuve la intención de empezar la serie en Juan capítulo 2. Es algo, hermano, no sé, grande y majestuoso, y lo que temo, hermano, es que la belleza del pasaje sea opacada por unas rústicas palabras, pero vamos a intentar hacerlo. Pero antes de iniciar, hermano, con algunas características, quisiera que habláramos de la palabra verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el 14, y el verbo se hizo carne. Esta palabra verbo se usa para señalar al Señor Jesucristo, de eso no hay duda. El verbo es el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué significa verbo? ¿Por qué usar una palabra así para señalar al Señor Jesucristo? Pues esta palabra sin duda estaba en boga en el primer siglo y era usada frecuentemente por los filósofos antiguos. Sin embargo, el significado que Juan le da a la palabra verbo no es filosófica. Juan era un cristiano. Juan amaba a su Señor y estaba siendo inspirado por Dios para señalar a Cristo de una forma específica. ¿Por qué Juan le llamaría verbo o palabra? Esta palabra puede ser traducida, la palabra verbo puede ser traducida como palabra. Hay algunas versiones que ustedes pueden tener allí donde dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es exactamente lo mismo. Hermano, ¿qué quiere decir Juan cuando dice Él es el verbo? La palabra verbo o la palabra significa la expresión del pensamiento de alguien. Nosotros, hermano, a nuestro nivel, ¿cómo hacemos para declarar lo que hay en nuestro corazón? No hay otra manera inequívoca que una persona declare lo que hay en su interior, a no ser por su palabra, por lo que dice. Usted puede dar a entender qué es lo que hay en su corazón con un gesto, pero es eso, usted lo puede dar a entender, pero a veces es ambiguo el mensaje. Pero si yo le digo, hermano, estoy feliz, ya le he declarado lo que hay en mi interior. Ahora, ¿qué quiere decir Juan? Y lo creo por el contexto del capítulo 1. Juan quiere decir, si habláramos de Dios, si habláramos que Dios tiene un pensamiento, la manera de expresar ese pensamiento de Dios es el verbo, es Cristo. Él es la expresión, hermanos, del pensamiento de Dios. Y les recuerdo que la Biblia está dada para que los hombres lo entendamos. Obviamente Dios no tiene mente, es un espíritu. Y no tiene boca, es un espíritu. Pero para que nosotros entendamos, es como si Él tuviese mente. Y cuando habla, esa palabra que sale de su boca, eso es lo que la Biblia le llama verbo.
Eso significa, hermanos, que Cristo está íntimamente ligado al Padre, como nuestras palabras salen de nuestras almas, de nuestro corazón. Así que en palabras fáciles de entender, la palabra verbo es utilizada para Cristo como la única manera de conocer quién es Dios y qué piensa Dios. Si no existiera Cristo, Dios sería totalmente ajeno a nuestras vidas. Estaría totalmente aparte, impenetrable en su gloria, tanto que ni siquiera nosotros supondríamos que hay un Dios. Pero gracias a Cristo es el único que, por así decirlo, sale de Dios para dar a conocer que hay un Dios y qué es lo que tiene en la mente Dios. No es cualquier cosa, hermanos. Hay una unión íntima de Dios con su palabra, ¿saben? Tanto que su palabra tomó forma de hombre. Su palabra se encarnó. Cristo es la palabra encarnada de Dios, como la Biblia es la palabra escrita de Dios. Dios, hermanos, desde Génesis nos dice que todo lo hace hablando. Todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo creó? Hablando. Hermanos, Dios no tiene que embarrarse las manos. Bueno, si las tuviera. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hace, lo hace hablando. Pero ahora entendemos cuál es esa unión. No sabríamos quién es Dios. No sabríamos lo que piensa Dios, salvo Cristo. Y la palabra que usa Juan es decirle a él verbo. Él es la palabra de Dios. Él es la palabra visible de Dios. No pudiéramos entender nada de Dios, quién es Él, su voluntad, de no ser por Cristo. Así que, en palabras sencillas, hermano, eso significa verbo, palabra, la palabra de Dios, porque viene de Dios, de dentro de Dios. Ahora sí entremos en primera medida a la deidad del verbo, la deidad del verbo. Con esto quiero decir, hermanos, que el verbo es Dios. Hermanos, las cosas que la Biblia afirma con respecto a Cristo no se las atribuye a nadie más. Nuestra mente llega hasta un límite, hermanos. Y si ahorita mismo usted trataba de entender, como tratando de entender qué significa verbo, y como que encontramos que hay cosas que no podemos entender, eso mismo significa que Dios es glorioso, que llega un momento donde nuestras mentes no pueden pasar más allá. No sé si usted ha conocido, hermano, un horno grandísimo, tal vez de panadería, no sé, grande, que se abren las dos puertas. Si usted se empieza a alejar a acercar desde lejos, usted empieza a percibir la calor, claro, un poquito, y se va acercando. Pero llega un momento, hermano, donde usted no puede dar un paso más. Usted no ve nada, pero hay como una barrera que le permite a usted ir un paso más allá, porque usted siente que su piel ya quema, se derrite. Bien, hermanos, cuando hablamos de Cristo, estamos acostumbrados a hablar de Cristo, de nuestro Señor Jesús, pero las cosas que Juan dice del Señor Jesús es una faceta que a veces no entendemos, y es que Él tiene una faceta que es impenetrable para todos. Donde empezamos a andar y donde decimos, esto aquí no lo entiendo, me fatiga la mente pensarlo. Y en eso Él está diciendo, es que yo soy glorioso, no te puedes acercar muy cerca, no tan cerca. Esa es tu posición, somos creados. Las mejores palabras elaboradas, hermano, no pueden describir completamente la persona de Cristo. El Espíritu Santo pone las palabras más sencillas porque Él quería darnos a conocer a Cristo, pero en estas palabras sencillas, hermanos, superan
todo lo que se pueda decir de una persona, 3 características al menos yo veo aquí. 1, su eternidad. Dice la Biblia, en el principio era el Verbo. Y vamos las cosas, hermanos, mucho tiempo atrás. Cuando se pudo decir, hubo un principio. Allí, cuando todo estaba nuevo, cuando todo hasta ahora iba a empezar su curso, antes de la primer fracción de tiempo, antes del primer canto de las aves, antes del primer rayo de luz, antes de todo, hermano, antes que se pudiera decir, aquí empieza todo, dice la Biblia, Él ya era, ya existía, hermanos. Mire, hermano, después del principio, todo requiere un comienzo, después del principio. Pero parémonos aquí, en esta montaña, hermano. Estamos en esta montaña y hacia allá, hermanos, vemos el principio. Del principio hacia allá están todas las cosas. Pero ahora haz una tarea. Voltéate. ¿Qué hay detrás del principio? Bueno, cualquiera de las cosas que te hayas imaginado, de ahí hacia atrás, dice la Biblia, Cristo ya era, ya existía, ya se paseaba por lo que sea que se paseaba. ¿Por qué? Porque antes de todas las cosas no había espacio, hermanos. El espacio es una medida que tiene que ver con los humanos. ¿Entiendes? No había espacio. No había cadencia de tiempo. No pasaba el tiempo, ni segundos. Nada había. Antes de todo eso, Él ya existía, hermanos. Ya existía. Qué bonita manera de presentarnos a Cristo. Les voy a hablar del que antes de todo ya existía. Ni siquiera, hermano, había claro o oscuro. No había nada grande o pequeño, lento o despacio. Antes de todo, solo estaba Dios. Cristo, nuestro Señor, ya existía allí. Lo segundo que nos dice es que tenía comunión con el Padre. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El versículo 2 nos vuelve a repetir, este era en el principio con Dios. Este Verbo estaba con Dios y la expresión en su idioma primario es más diciente porque significa como que estaban cara a cara. Esa palabra usada es como estar vuelto hacia Dios. Si lo pudiéramos tal vez traducir con respeto al que lo tradujo, pudiera haber dicho, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba cara a cara con Dios, cara a cara con Dios. Eso quiere decir, hermano, que desde antes de todas las cosas, antes de que hubo un principio, el Padre y el Hijo estaban frente a frente, mirándose, contemplándose, amándose en perfecta y santa comunión. Hermanos, antes de todas las cosas existían y estaban felices y perfectos en felicidad. Ellos no necesitaban nada, eran su deleite mutuo. Por así decirlo, hermano, el Padre contemplando la faz del Hijo y deleitándose perfectamente en Él. Y el Hijo contemplando al Padre, Él siendo su deleite. Es lo que el Señor dice, ese es un estado de gloria. Más adelante en Juan el Señor va a decir, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes. ¿Y en qué consiste la gloria del Señor? Consiste en la contemplación de sus propios atributos. Pero esto es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque ellos ya eran completos y felices sin nada que los acompañara. Él es el Verbo, hermano. Está completo. No tenían fractura en nada de su ser.
y estaban en perfecta comunión. Y lo tercero que nos dice el Verbo como Dios es su deidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios. Y si nos atenemos al lenguaje primario del Nuevo Testamento, debería haber sido traducido: y Dios era el Verbo. Y Dios era el Verbo. Para hacernos entender, hermano, que lo que quiere señalar Juan es que este Verbo es Dios. La Biblia que tiene los testigos de Jehová, que de por sí, hermano, es una traducción pésima. Yo por ahí rasguño el griego y me veo los errores. Imagínense los especialistas en griego, hermano. Ellos han dicho que la traducción de los testigos de Jehová es pésima. Tal vez tenga una buena utilidad esa Biblia, trancar una puerta. Del resto, hermano, no la mires. Es una muy mala traducción. ¿Sabe cómo traducen este texto? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Un Dios. Que ni siquiera se fijan en el orden que tiene su idioma primario. Y Dios era el Verbo. Lo que nos quiere decir es que el Verbo podía estar con Dios, es decir, ser distinto a otro al que le llaman Dios, pero al mismo tiempo Él mismo ser Dios. Y esto, hermano, aunque aquí no podamos tejer toda la doctrina de la Trinidad, nos está diciendo que hay alguien al que la Biblia le llama Dios, Dios Padre, que es distinto a alguien llamado Verbo, que también es Dios, hermanos. Pero solo, hermanos, creemos en un solo Dios. Es un señalamiento inequívoco. Imagínate, hermano, estar en Palestina en el primer siglo y que nos llegue alguien a decir: ¿te acuerdas de ese judío? ¿De aquel que murió en la cruz? Sí, es Dios. Ya existía desde antes. Era un pensamiento rápido. Él no se demoró en presentar. Él no dijo: mira, del cielo bajó un ángel que habló con una mujer, luego con un hombre, y le dijo que este bebé, y este era el Mesías. No, hermanos, Él está diciendo: del que yo le voy a hablar, Él es Dios. Y no es menos Dios que el Padre. Es Dios. Es más, si quieres conocer a Dios, ponte en las sandalias de un judío. Ellos creían conocer a Dios, pero miren lo que Él dice: no puedes conocer a Dios si no le conoces a Él. Un momento, ni siquiera estábamos interesados en conocerle a Él. ¿Cómo nos vas a decir entonces que no conocemos a Dios? Es cierto, Él es el Verbo de Dios, y debes creer en Él como en quien Dios se deleitaba. Él es Dios. Por eso mi segundo punto tiene que ver con la supremacía del Verbo. La supremacía del Verbo. Y lo primero, que era la deidad del Verbo. Lo segundo es la supremacía del Verbo. Así que, hermanos, Juan lo que hizo en esa montaña, nos invitó a una cumbre y nos dijo: mira hacia este lado está el principio y de ahí el resto. Pero Juan lo que hizo en los primeros versículos fue: date la vuelta y mira hacia atrás. Allí ya era el Verbo. Pero ahora, amablemente, nos vuelve a dar la vuelta y nos va a decir: ahora sí hablemos de aquí en adelante. Vamos a hablar de el protagonista de mi evangelio, cambiando de ámbito. Si tú sigues mirando hacia atrás, son profundos misterios. Ahora miremos de aquí en adelante. Así que Él va a cambiar de ámbito para seguirnos presentando quién es ese judío que se paseó por 33 años en Palestina enseñando, y el que murió en una cruz. Pero antes que meditemos, quiero que pensemos en algo, porque lo que nos va a decir más adelante es que todo fue creado por Él. Piensa en algo. Antes de crear todas las cosas, Él era perfectamente feliz y satisfecho en Trinidad. Entonces, ¿por qué creó las cosas? Hermano, piensa, ¿tú por qué creas algo? ¿Por qué haces algo con tus manos? Lo necesitas.
¿por qué tú crearías un carro? Pues para transportar. ¿Para qué crearías una herramienta? Pues para usarla. ¿Hasta para qué crearías un juego? Para divertirte. ¿Y Dios para qué crearía lo que creó? Si estaba completo y satisfecho con Él en su gloria. No necesitaba a nadie, hermano. Y el hecho que Él haya creado algo significa que esta creación tiene un propósito específico. Él no la necesita. Entonces, ¿por qué la creó? Bueno, eso nos lleva a pensar que Él tenía algo en mente. Y lo segundo, hermano, es el único creador que no depende y su creación no le sirve para ser más quien es Él. Él es independiente de su creación. ¿Qué haría Dios sin lo creado? Piensa, ¿se sentaría en un rincón a llorar? No, mi hermano, ya era feliz y perfecto. Hermano, Dios sin su creación seguiría siendo el mismo, tan feliz y tan satisfecho como con su creación. Así que nos va a decir algo, hermano. Es un creador independiente de su creación, soberano. Lo primero que nos dice en el otro ámbito, versículo 3, es: todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Sí, no solo ya estaba de antes, no solo era feliz y glorioso en sí mismo, sino en lo que tiene que ver a nuestra esfera de lo creado, todas las cosas fueron hechas a través suyo. La concepción, tanto como el desarrollo de su creación, todo se debe a Él mismo. Entienda, hermano, que no hay nada grande, pequeño, descubierto o que falte por descubrir que no haya sido hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Era pretencioso lo que decía Cristo? Creador de todas las cosas. Hermano, meditemos en las grandes lumbreras del cielo, poderosas en luz, en calor, hermano. Estamos a millones y millones de kilómetros del sol y en que recibimos su calor. ¿Qué tal estar delante del sol? Piensa en estas cosas tan grandes, en la oscuridad impenetrable del cosmos, donde el mayor telescopio no ha podido sondear, donde se pierde la mirada, hermano. Todo fue creado por medio suyo. Pero considera, hermano, esa pequeña partícula que el microscopio más avanzado la ve borrosa. Todo fue creado por Él. Miremos los cielos, las nubes, el grande mar. Miremos, hermano, las especies animales, vegetales, los metales, los gases, los colores, los sabores, los ambientes, los climas y aún muchas cosas que no podemos ver. Él reclama haberlas creado, todas ellas. Era Dios, pero este Dios creador. Lo segundo que nos dice es la necesidad de Cristo para la creación. ¿Dónde lo vemos? Dice el versículo 3: y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es como si Juan nos dijera: era necesario que estas cosas se hicieran por Cristo, o si no, no hubieran existido. Eso es lo que Él está diciendo. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, era necesario que para que existiera cualquier cosa, Cristo estuviera presente. Sin Él, sin Cristo, nada de lo hecho hubiese sido hecho. Así que por revelación divina, Juan logra entender que la Trinidad decidió obrar hacia lo creado solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo. La Trinidad misma, hermanos, decidió que
del principio en adelante, solo habría una persona digna de poder darnos a entender las cosas, de crear, de darle propósito a todo. Y esta persona es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, hermano, y le dejo esa tarea en Proverbios 8. El escritor de Proverbios hace una personificación de la sabiduría de Dios, como si le atribuyera características de una persona a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios dice: antes de la creación yo estaba con él. Así que, hermanos, no solamente todas las cosas por él fueron hechas, sino que no había otra manera de que las cosas fueran hechas, sino por Cristo. Mi último punto es la gloria de aquel verbo. Vimos como segundo la supremacía del verbo, tercero la gloria del verbo. Versículo 4 y 5: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por fin llegó a nuestro ámbito. Mira lo que ha hecho Juan. Párate en el límite del principio y mira hacia atrás. Ya estaba el verbo. Ahora ponte en el principio y te quiero decir que todas las cosas por él fueron hechas. Ahora va a descender un poco más de su nivel y nos va a decir: les voy a hablar de las cosas que corresponden a ustedes como humanos y pecadores. ¿Y qué dice? En el verbo estaba la vida, y él era la luz de los hombres. Aquí Juan, hermanos, plantea quién es el verbo con relación a este mundo, pero a este mundo como pecador. No solamente quién es el verbo con relación al Padre, ni quién es el verbo con relación a lo creado, sino quién es el verbo en relación con este mundo como pecador. Y la respuesta que nos da Juan es: Cristo es el único que puede bendecir a los hombres, el único que puede bendecirlos. Pero, ¿en qué consiste esta bendición? Bien, primero, dice la Biblia: en él estaba la vida y la luz. Pudiera estar casi seguro, hermanos, que la vida y la luz a las que se refiere aquí son cosas espirituales. Decir que en Cristo estaba la vida y que Él estaba la luz, hermano, es otra forma de decir que Él es un ser glorioso y que tiene toda la plenitud de Dios. Que Él es un ser único y especial y que nadie, hermanos, en el ámbito de los hombres pecadores pudiese tener vida y dirección si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Mira, hay un único Dios que es eterno, un único Dios que es creador, y este único Dios tiene lo que el hombre requiere como ser caído. No hay más, hermanos. Ciertamente pudiéramos acusar a Juan de no ser muy tolerante y ser dogmático. Es más, de ser discriminatorio. Porque si estamos entendiendo bien, él está diciendo que no hay más que un Dios. Que Cristo es una de las personas de Dios. Que solo hay un creador, que es el Verbo, y que este Verbo tiene la luz y la vida en sí mismo. Lo cual quiere decir, hermanos, que no hay otra explicación para este mundo, ni hay otra alternativa para el hombre pecador que el que Juan llama el Verbo. ¿Y los demás? ¿Y las demás formas de explicar las cosas? ¿Y los demás que reclaman ser dioses o salvadores? Pues aquí Juan está diciendo: en él estaba la vida.
nadie más. En Él estaba la vida. Así que es una persona gloriosa, hermanos, pero en Él estaba la vida resplandeciendo en las tinieblas. Y eso indica, hermano, en breve, que Él está presuponiendo que la creación de Cristo es una creación que está sumida en las tinieblas. Y Él es la única luz que resplandece en las tinieblas a causa del pecado. Hermano, es lo que Dios ha hecho desde que creó todas las cosas, revelarse a sí mismo. Él se ha revelado a un mundo pecador y está diciendo: no puedes conocer a Dios, no puedes entender a Dios si no es por Cristo. No tienes otra alternativa como pecador. No solamente porque debes toda tu existencia a Dios, sino porque así es diseñado por Dios. Solamente Él es la vida, solamente Él es la luz. Este verbo, hermano, irrumpió en la inmundicia del mundo. Dice la Biblia, resplandeció en las tinieblas. Es más, resplandece en las tinieblas. Claro, el mundo pecador, el mundo que se revela contra Dios, Él vino a resplandecer en medio. Piensa algo, hermano. ¿Qué tan densas eran las tinieblas que el único que pudo resplandecer allí fue el Verbo? El único. ¿Ha estado usted en tinieblas? No en las tinieblas de la ciudad. Aquí si usted está en tinieblas, al menos algo por ahí alumbra, o el celular, algo pasa. ¿Ha estado usted en densas tinieblas? Tanto que usted arriba su mano aquí y no la ve. Son densas tinieblas, densas tinieblas. ¿Ha prendido usted una vela en esas tinieblas? ¿Qué ve que hace las tinieblas? Es como si se echaran hacia atrás, ¿no? Como si se arrinconaran, pero permanecen al lado de la luz. ¿Qué tan densas eran las tinieblas? Que una persona como la descrita en Juan 1 tuvo que venir para resplandecer. El hombre no ve su maldad, son tantas sus tinieblas que el hombre le parece que él es bueno. Pero Juan nos dice, solo por el verbo, la maldad, la oscuridad retrocedió. Pensemos en esto, hermanos y amigos, que las densas tinieblas solo eran capaces de retroceder por la persona de Cristo. Y lo último que nos afirma nuestro texto es, versículo 5, que la luz es atacada por las tinieblas sin éxito final. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto, en otras palabras, hermano, quiere decir que cuando esa persona tan gloriosa y especial como es Cristo vino a las tinieblas de este mundo, las tinieblas no se quedaron quietas. Las tinieblas conspiraron contra Cristo. ¿No es esa mucha maldad, hermano? Mire el tipo de persona que es Cristo y mire lo que hace la maldad. Intentó sofocar la luz. Por eso dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? ¿Qué estaban intentando hacer? Estaban intentando sofocar la luz. Por eso dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Además dice la palabra del Señor que las tinieblas conspiraron contra la luz. Yo quiero terminar diciendo esto. Para nosotros, hermanos, es muy fácil hablar de Cristo.
y de su obra. Es tal vez muy ligero acá. Pero si el Señor nos permitiera, por su misericordia, lograr entender en su magnitud las realidades espirituales que hay detrás, nosotros caeríamos de rodillas pidiendo misericordia. La persona que vino a las tinieblas a resplandecer y a morir no es menos que el que describimos al comienzo de nuestro sermón. Y las tinieblas que vino a revertir no son cualquier tinieblas, hermano, son profundas, son densas. Usted y yo solo podemos ver ciertas cosas. Hasta a veces podemos hablar descuidadamente de Cristo y hasta hablar chistosamente del pecado. Pero no es como Dios mira las cosas. ¿Has creído en aquel que es el Verbo? ¿Has creído en Cristo en verdad? ¿Has venido a Él en fe y arrepentimiento? Si no has venido a Cristo, tu nombre es menos que miserable. Menos que eso. Estás más que muerto. Esa luz no ha dejado de resplandecer. Y tú no la ves. No la ves. Pero tal vez lo tuyo no es simple ignorancia. Seguramente has combatido esa luz también. ¿Estás en Cristo? ¿Has venido a Cristo en fe y arrepentimiento? Oh hermanos, no hay una persona más bienaventurada que aquella que ha creído en Cristo como el Señor. Las tinieblas han retrocedido en sus almas. No hay tinieblas que aguanten el resplandor del Verbo. Y Juan, muy amablemente en su Evangelio, nos dijo: lo que les voy a decir de aquí en adelante tiene que ver con él. No es cualquier persona. Considere todo lo que dijo, todo lo que hizo, lo hizo él. Crean en él para que tengan vida en su nombre. Oremos. Padre, con temor, con reverencia, como quitando el calzado de nuestros pies, nos hemos acercado al primer capítulo de Juan. Ciertamente hay muchos asuntos que superan nuestra capacidad de entender, de hacernos explicar, pero Padre, que tu palabra hoy nos haya comunicado qué tipo de persona es aquel que fue designado como el Salvador. Ayúdanos a no pensar livianamente de Cristo ni de lo que Él vino a hacer. Señor, que el temor tuyo caiga en nuestras almas cuando consideramos toda la persona y la obra de Cristo en este mundo pecador. Ahora, Padre, ayúdanos a recordarle a través de los elementos, Señor, en Cristo oramos. Amén. Y amén.